Uy, qué caray, tengo una emergencia. Y chica, por favor, de mi camioneta, el cargador de mi banco, que me va a acabar. Las llaves están colgadas. ¿Sí? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al tercero de los encuentros de bioética desde la universidad, organizados por el grupo gestor de un comité de ética en la investigación y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y con el valiosísimo apoyo de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional. El día de hoy, en este tercer encuentro de bioética desde la universidad, que es una actividad académica mensual enfocada a cultivar prácticas y reflexiones bioéticas en la Universidad Michoacana y con invitados especiales de otras universidades, al tiempo que activamos la red de bioética universitaria y nos vinculamos con la Red Nacional de Comités de Ética en Universidades. En esta ocasión, les quiero anticipar que el próximo encuentro va a ser el último miércoles de noviembre. Estamos teniendo los encuentros en el último miércoles de cada mes, en este horario, las 18 horas, y abordaremos aspectos bioéticos en la investigación científica, biomédica, social, psicológica y antropológica. Va a estar a cargo la moderación de la maestra en Ciencias en Bioética, Adriana Mejía Estrada, y tendrá por invitadas especiales a la doctora Hilda Romero de la Universidad Autónoma de Querétaro y a la doctora Wendy Murillo Barahona de la Universidad de Honduras. Con el registro en la página de internet de la coordinación, que está en la parte de abajo de este cartel, podrán ustedes registrarse para que no tengan ningún problema en entrar a la sesión de Meet y en recibir las indicaciones de lecturas previas. Anteriores encuentros están respaldados en videos en estas direcciones, y en esta ocasión tenemos el gran gusto de que la transmisión también se esté dando en línea a través de la página de Facebook de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social e Institucional de la institución. Estamos de plácemes. Este encuentro es realmente un agasajo para quienes estamos interesados en estos temas. La maestra en Ciencias Beatriz Salas García, profesora de tiempo completo de la Universidad
michoacana de San Nicolás de Hidalgo en su Facultad de Medicina Veterinaria y encargada de la promoción del bienestar animal en la misma, nos presentará el tema de bienestar en animales usados en experimentación. Posteriormente, nuestro invitado especial, que es el doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, es experto designado por la OIE para los laboratorios de referencia de anaplasmosis y babesiosis en México. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro y él nos hablará sobre modelos animales para evaluar ensayos preclínicos de una vacuna recombinante contra COVID-19. Brevemente les presento, más que leer, voy a destacar algunas cosas del extenso currículum de la maestra Beatriz Salas García. Como ya dije, ella está en la Facultad de Medicina Veterinaria, es maestra en Ciencias de la Salud y de la Producción Animal en el área de parasitología veterinaria y es especialista en diagnóstico veterinario, patología clínica, profesora de prácticas en el laboratorio de patología, encargada del laboratorio de parasitología de la Unidad de Servicios Auxiliares para el diagnóstico. Esto fue del 2003 al 2010, encargada de la promoción del bienestar animal de la Facultad de Medicina. Además, me brinqué una página de información. Ha sido parte de la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Michoacán, socia fundadora, representante externo del Comité de Ética y Bioética asistencial del Centro Michoacano de Salud Mental de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán del 2012 al 2017, acreditadora del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, evaluadora panamericana de programas de medicina veterinaria del Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias, y representante de la Facultad de Medicina Veterinaria ante la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades en la incorporación de temas de bienestar animal en los planes de estudio de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Finalmente, pero no con menor importancia, es una destacada participante del grupo gestor para la integración de Comité de Ética en la Universidad Michoacana desde sus inicios en el 2011 y hasta la fecha. Más información pues la pueden encontrar en el sitio de estas actividades. Y sin más, le cedo la palabra a la maestra en Ciencias médico-veterinario zootecnista, Beatriz Salas García. Dejo de compartir mi pantalla. Adelante, Betty. Ok, muchas gracias. Empiezo a presentar. Se te oye un poco lejos. Ahorita aumento el audio. ¿Ahí ya? Sí. Ok. Ok, les voy a empezar a platicar un poquito de lo de bienestar animal, bueno, bienestar en animales de empleados en la investigación, en la experimentación específicamente. Y pues bueno, para esto hay que diferenciar algunos conceptos y pues empecemos con bienestar animal. Bienestar animal es una ciencia, por lo tanto es cuantificable, es evaluable y hay muchos parámetros con los cuales los podemos evaluar. Hay diferentes protocolos para evaluar a las diferentes especies animales. De esto va a tratar la plática.
También tenemos la bioética, que es multidisciplinaria y está constituida por 4 pilares. Los fundamentos de la bioética a partir de la experimentación con humanos. Y protección animal es un movimiento muy extendido que es de conciencia social, donde va a haber la experimentación, bueno, va a haber una acción de acuerdo a los valores sociales, familiares y personales que tengan los individuos. Entonces es muy, muy importante, ¿sale? Ok, voy a empezar con algunas definiciones. Ustedes van a poder ver diferentes autores y prácticamente cada uno de ellos les va a dar una definición. Entonces, en 1976, Hughes nos indica que el bienestar es el estado de salud física y mental completo donde el animal está en armonía con su ambiente. Bloom, en el 86, nos indica que bienestar animal es el estado en el cual se encuentra un animal que trata de adaptarse a su ambiente. La American Veterinary Medical Association nos indica que el bienestar animal son todos los aspectos de bienestar de un animal. Incluye el alojamiento apropiado, el manejo, la alimentación, el tratamiento y la prevención de enfermedades y el cuidado del responsable. ¿Sale? También la manipulación humanitaria y también cuando es necesario, pues la eutanasia humanitaria. ¿Qué implica el bienestar animal? Implica muchos mecanismos. Mecanismos hormonales, que son las reacciones que va a tener el individuo a diferentes factores estresantes. También necesitamos conocer el estado de salud física, para lo cual tenemos que tener una formación en fisiología, en bioquímica, en patología, en clínica, en etología, en salud mental, en neurociencias, en todo el proceso cognitivo. Tenemos que tener una cierta formación. Para lo cual, algo bien importante, es algo que nos indica la doctora Lynn Schunemann de Aluja, que justo este mes cumplió 100 años y que es una de las, bueno, de hecho es la precursora del bienestar animal en México, es reconocida mundialmente, es profesor emérito aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado honoris causa por nuestra institución, por la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo. Y pues bueno, ella nos indica que el bienestar animal es el estado biológico del animal. Nosotros podemos medir lo que está ocurriendo en un animal en un momento dado y se basa en estudios fisiológicos y de conducta en los animales. Por lo tanto, hay que manifestar que esta es una actividad de personas que se encuentran en las ciencias veterinarias, en la medicina veterinaria y zootecnia, y que por lo tanto nosotros debemos de conocerla a fondo. Lamentablemente no todos los médicos veterinarios conocen este tipo de información y pues hay una cierta confusión con respecto a las terminologías. Pero bueno. Hay algo que se conoce como las 5 libertades, y estas 5 libertades se generaron a partir de una comisión, la Comisión Bramble, que fue por ahí del 1965, y ahí acuñaron un término que indicaba que el bienestar es un término amplio que abarca tanto el aspecto físico como mental de un animal, y cualquier intento de lograr este estado deberá tener en cuenta la evidencia científica disponible relacionada con los sentimientos de los animales, según pueda derivarse del conocimiento de sus estructuras, sus funciones y su conducta. Entonces, a partir de este informe generado por Francis Bramble, se generó esto que se conocen como las 5 libertades. Y es que los animales deben estar libres de hambre y de sed, también de desnutrición, libres de incomodidad, libres de enfermedad, de dolor, de lesiones, libres de miedo y angustia y ansiedad, libres para expresar sus conductas y pautas de comportamiento que sean propias de la especie. Si ustedes se han fijado, he estado presentando solamente imágenes de animales de laboratorio, y esto es precisamente porque tradicionalmente en la investigación se han ocupado diferentes roedores
ratas, ratones, también hámsters, también se han ocupado lagomorfos como individuo de experimentación. En la actualidad, y fundamentando esto específicamente en la medicina veterinaria, podemos, o se ocupan, no es que podamos, es que se ocupan las diferentes especies animales. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de esto. La experimentación animal, la experimentación con modelos animales es necesaria, sí, pero se tiene que hacer de una forma rigurosa y de una forma que pueda ser perfectamente evaluable. Entonces, pues bueno, podemos enriquecer, para tratar de satisfacer esas 5 libertades, podemos enriquecer el ambiente de los animales proporcionándole cosas que enriquezcan su ambiente y no el que este animal esté destinado o que hayamos decidido destinarlo para la investigación, tenemos que tenerlo en condiciones lamentables. Entonces podemos hacer enriquecimiento de hábitats. También hay otros elementos que podemos, en los que podemos fundamentar el bienestar animal y son los que se conocen como los dominios de bienestar animal y que los generaron en 1994 Miller y Red. Y básicamente hay componentes físicos, hay componentes de comportamiento y hay componentes mentales, ¿vale? Entonces, están muy íntimamente relacionados los dominios de bienestar animal con las 5 libertades. Básicamente evaluamos o valoraríamos la conducta, la fisiología, la mortalidad, longevidad, morbilidad, estado inmune, productividad, capacidad reproductora, etc. Y pues bueno, como les decía, algo bien importante en el bienestar animal es que a nuestros pacientes, como médicos veterinarios, hablamos de pacientes, nosotros no les vamos a proporcionar bienestar, les vamos a proporcionar satisfactores para que ellos al tener estas necesidades satisfechas puedan desarrollar un comportamiento natural y puedan expresarse de forma natural. Entonces, pues bueno. Y las necesidades, es bien importante saber que si una necesidad no está satisfecha, va a haber una manifestación o un efecto fisiológico o conductual. Y por lo tanto tendremos que satisfacer estas necesidades. Las necesidades están caracterizadas básicamente como necesidades biológicas, fisiológicas u orgánicas, necesidades psicológicas y afectivas, necesidades etológicas o naturales. Y pues como les decía, son requisitos que tenemos que satisfacer, ya que deberemos permitir que el animal, que el animal satisfaga estas necesidades para poder responder a un ambiente en particular de forma adecuada o también a un estímulo corporal. Entonces, pues bueno, vemos que sí se siguen haciendo experimentación con animales, y esto, aunque esto es muy aparatoso, se hace mucho para psicología y psiquiatría. Estos son ambientes de enriquecimiento en lagomorfos, en primates, es básicamente para algo de cognición. Tenemos que ser bien realistas. ¿Se siguen ocupando los animales? Sí. ¿Se van a seguir ocupando? Sí. ¿Nos gustaría que se hiciera? No, probablemente no. O sea, tendría que ser muy bien cuidado, que no se repitan experimentos y que se haga todo en normas de ética. Esto es bien, bien importante. O sea, que hagamos bien una revisión de que si tiene algún beneficio el que se desarrolle este proceso de investigación. Y para esto tendría que haber funcionalidad o en funcionamiento comités de ética o de bioética. Y estos tendrían que evaluar perfectamente todos los proyectos de investigación y también todos los procesos educativos en los que se ocupen animales o que se empleen animales. Algo bien importante, todos estos proyectos de investigación, estos procesos educativos deberían de evaluarse de forma casuística y evitar ser fundamentalistas. Esto es buscar una negociación para que haya un beneficio, el mayor beneficio con el menor uso de animales.
por ejemplo, en procesos educativos de primaria, secundaria, preparatoria, ¿es necesario que haya uso de animales? No, no lo creo. Pero ya a nivel de licenciatura, dependiendo del área de la que estemos hablando, será necesario o no. Y podrán sustituirse estos animales por algunos otros materiales, que es lo que vamos a ver también un poquito más adelante. Algo también fundamental es que deberíamos estar analizando los proyectos de forma integral. Varios de los comités de bioética o en los comités de evaluación está el comité de la experimentación o el que evalúa el experimento, la parte metodológica del experimento, y hay otro comité que evalúa la parte bioética. Entonces, lo ideal sería que estos comités trabajaran conjuntamente, o sea, de hecho, que no hubiera dos comités, que hubiera un comité de evaluación de un proyecto de investigación que estuviera incluido la parte bioética para evaluarlos de forma integral. También deberíamos de buscar que estos comités de bioética estén integrados con individuos que vengan de diferentes áreas del conocimiento y que aunque ahorita nos compete el uso de animales en investigación y en docencia, específicamente en investigación, experimentación, debemos de ser muy conscientes que estos comités de bioética deberían estar también estructurados para que puedan evaluar los proyectos independientemente de qué sea el proyecto que se está evaluando. Porque muchas veces solamente se hacen capturas o encuestas y se cree que esto no necesitamos proteger los datos de la persona que está colaborando, ¿no? Entonces son muchas situaciones. Entonces, bueno, tiene que haber al menos un miembro ajeno a la institución, pero vinculado a la bioética. Bien importante al bienestar animal. Yo considero que si vamos a estar trabajando con animales en la experimentación, sí tendríamos que estar viendo que sean individuos que estén relacionados con el bienestar animal. Y bueno, nosotros como país estamos unidos a diferentes organismos internacionales. Uno de ellos es la Organización Mundial de Salud Animal. Y esta Organización Mundial de Salud Animal, o la OIE, aquí está el sitio web, tiene diferentes normas y él es la que nos da los parámetros a seguir con respecto al bienestar animal. Entonces, tenemos diferentes normas internacionales en las que nos tenemos que apegar como país, como México, y están sacrificio y matanza, control de poblaciones, transportes, animales y utilización de animales en investigación y en docencia. Y bueno, hay una estrategia mundial en 2017 hubo una conferencia mundial sobre bienestar animal aquí en México, la que tuvimos oportunidad de acudir muchos médicos que estamos interesados en esta área, y se empezaron a generar el desarrollo de las normas de bienestar animal. Buscamos que haya, o se pretende que haya un refuerzo de competencias de educación, comunicación con gobiernos, organizaciones y el público, e implementación de las normas y políticas de bienestar animal. Pero bueno, ok, uno de los parámetros de bienestar animal que tenemos que considerar, o de los elementos que tenemos que considerar para los animales que vayamos a introducir en investigación, es esto de las 3 R's. Como vemos, es un material generado en 1959. Van a decir, ay, pues es que tiene ya 50 años, 60 años, ¿no? Pero apenas va permeando en nuestras comunidades latinas, en las comunidades mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, se busca, con las 3 R's de Russell y Burch, se pretende que sea una estrategia racional para reducir el número de animales utilizados en la docencia y la investigación, también de disminuir el sufrimiento ocasionado sin comprometer la calidad científica, teniendo como objetivo final la sustitución de los modelos animales por técnicas alternativas. Esto es fundamental, buscar alternativas al uso de animales. En la actualidad, el que nosotros hagamos una buena estrategia de investigación es un sinónimo de calidad. Y también la optimización del recurso biológico como modelo, en los modelos animales, son requisitos fundamentales para la aceptación en algunas revistas de talla internacional, congresos y reuniones.
Cuando carece de esto, podríamos estar objetando un poco la calidad de los trabajos que se están presentando. Un poco, pero bueno. Una de las R's corresponde al reemplazo y es que pretende que haya uso de métodos alternativos, sustitución en lo posible del uso de animales vivos, el desarrollo de técnicas in vitro, el desarrollo de modelos como de software, modelos robóticos, videos, que esto es fundamental, de ensayos que se generen con técnicas de tejidos y que se usen formas de vida taxonómicamente inferiores. Pero esto de taxonómicamente inferiores también es relativo, ¿no? Finalmente son vidas y toda la vida es respetable. Reducción. Se pretende el uso de del mínimo de animales necesario. Tenemos que hacer un control extenuante de los factores ambientales para reducir las variables. También tenemos que buscar que haya una estandarización de la población animal que estemos ocupando. Tenemos que detallar perfectamente cuáles son los criterios de inclusión. Esto es edad, sexo, raza o estirpe o línea genética. Tenemos que detallar perfectamente todo eso. Y si un individuo no cumple con esas características, ni siquiera introducirlo al experimento. También, bien importante, mejorar y optimizar el diseño experimental, no reutilizar animales y observar fundamentalmente la legislación vigente. Las revistas biomédicas, como les decía anteriormente, las que tienen parámetros más estrictos y que son, que tienen una mayor credibilidad, los estándares estéticos que ellos manejan son los que se están vertidos en la Declaración de Helsinki, y ahí se marca algo de la formación de los comités de bioética. También es bien importante que los métodos estadísticos tienen que ser muy claros, muy detallados y tienen que ser reproducibles. También tiene que haber algo fundamental, declaración de relaciones que puedan implicar conflicto de intereses. Esto es, si yo estoy haciendo una experimentación y estoy sometiendo mi trabajo a que lo revise un comité donde están mis amigos o del que yo también formo parte, ahí hay conflictos de intereses, ahí hay una falta ética muy importante. Y pues bueno, también debe ser bien importante la aprobación de todos los autores para que sea publicable el trabajo. Seguimos con las 3 Rs. El refinamiento es la R con la que continuamos. Y esto lo que estamos buscando es la disminución de la incidencia o intensidad de los procedimientos dolorosos o angustiosos que van a ser aplicados con los animales. Esto es, si tenemos que hacer algún proceso que sea altamente incidente, altamente, bueno, que vayamos a poder causar una cierta lesión a los animales, tenemos que hacer un control del dolor. Eso es fundamental, ¿sale? También el mejoramiento de los procedimientos experimentales, uso de anestésicos y analgésicos, y esto es de acuerdo al proceso lesivo que vayamos a poder o que vayamos a administrar en nuestro paciente. Algo fundamental, el enriquecimiento ambiental. Y tenemos que tener en cuenta que si un individuo no está, o sea, está en condiciones favorables, que no está sometido a condiciones de estrés, va a responder más eficientemente, no va a liberar diferentes hormonas que le van a causar una inmunosupresión y que van a afectar su comportamiento dentro de un experimento. Entonces, si mantenemos a un individuo que no esté en estrés, nos va a ayudar para tener resultados más confiables. Y pues bueno, el concepto de reactivo biológico ha ido cambiando con el tiempo. En los 60s hubo un refinamiento de los sistemas de cría y mantenimiento para garantizar producción de animales de alta calidad. Después ya se empezaron a generar en los 70s modelos que se conocen, como libres de patógenos específicos. Se tenía la garantía de que estos individuos eran prácticamente, o sea, que no tenían ningún tipo de enfermedad.
Ya después, en los 80, se empezó a emplear masivamente y, como les digo, ha ido filtrando paulatinamente en México la implementación de las 3 Rs. Y en los 90 y de aquí y de ahí para adelante se ha estado implementando, se busca implementar métodos de enriquecimiento y mejora del bienestar animal para que los individuos respondan más eficientemente a la experimentación, que no tengan factores estresantes. Y esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero desafortunadamente no se da en todos los proyectos. O sea, tenemos que asumir realidades. La realidad es que si esto bien sería lo deseable, muchas veces no se establece. Como por ejemplo estos protocolos de supervisión que nos indica Morton y Griffiths en el 85, que tener claro los criterios de inclusión, los criterios de analgesia y anestesia cuando sean altamente incidentes o altamente lesivos los procedimientos que realicemos con nuestros pacientes. Los criterios de punto final. Si el paciente se ha deteriorado significativamente, no tenemos por qué dejarlo que sufra hasta el final del proceso de investigación. Tenemos que decidir cuándo es que lo vamos a sacar del proceso y cómo es que lo vamos a eutanasiar, porque tampoco lo vamos a dejar con sufrimiento. Entonces, también esos métodos de eutanasia, ¿cuál es el que voy a ocupar? ¿Cuál es el menos invasivo, el menos lesivo para nuestro paciente? Entonces, bueno, la RCPCA marca vigilar con atención los mecanismos desencadenantes de estrés en los animales de experimentación y aliviarlos cuando se asocia con el sufrimiento. Y esto es para garantizar que haya proyectos de investigación que sean de calidad. Y bueno, nosotros como médicos veterinarios tenemos la responsabilidad de usar nuestros conocimientos y habilidades para el alivio del sufrimiento, el cuidado de la salud animal, el cuidado de la salud pública. Tenemos la obligación de ejercer con ética y tener una preparación continua. Y esto está bien importante que lo podemos resumir como lo que se está manejando actualmente, el concepto de una salud. Seguridad alimentaria, salud animal, bienestar animal, y bueno, todo esto va a repercutir de forma importante en la salud humana. Y bueno, ya ese sería otro tema, el de los animales de consumo. En cuanto a México, tenemos que asumir, ¿no?, la realidad. Estamos en México, estamos en Michoacán, y aunque nos encantaría que tuviéramos los mismos parámetros o las mismas condiciones institucionales, por ejemplo, que tienen en otras instituciones, estamos en nuestra universidad. Y aquí lo que tenemos que hacer es cada vez ir reconociendo las buenas prácticas e ir eliminando las malas prácticas, ¿no? Entonces, como está aquí marcado, es conocer, asumir, aumentar, divulgar, promover y usar las buenas prácticas de bienestar. Y con respecto a las malas prácticas, también tenemos que conocerlas, disminuirlas, seguir concientizando para su eliminación, hasta que todas esas malas prácticas desaparezcan y estemos totalmente en la porción de las buenas prácticas. Y bueno, como conclusión, tenemos que tratar el bienestar animal en un marco de respeto, acciones sin protagonismos, buscar el equilibrio, la no radicalización. Eso es sumamente importante, porque aquí después entran los de poder y se vuelve esto intolerable, o sea, se vuelve muy catastrófico. La gestión, la vinculación, la promoción y lo que les decía, para mí es fundamental asumir las responsabilidades y saber que podemos ir avanzando. Si bien, si ustedes se fijaron, yo estuve dando así como que toda la parte bonita. Tendríamos que dar reconocimiento a que sí hay trabajos que se hacen así y evitarle dar difusión a lo que se está haciendo mal. ¿Para qué? Uno, no es para hacerlo como que invisibilizarlo, sino porque no es, o sea, se hace, pero no tendría que hacerse. Entonces, tendríamos que estar gestionando para ir incrementando estos parámetros de calidad. Y pues bueno, el contacto es es bienestar animal, umsnh@gmail.com, para cualquier duda, aclaración, o si requieren un poquito más de información, pues será un placer apoyarlos.
Muchas gracias. Listo. ¿Está por ahí, Ana? Pues mientras aprovecho para felicitarla, doctora Betty, una excelente ponencia y Muchas gracias. muy concreta y nos deja mucho aprendizaje. Gracias. Gracias, Pati. ¿Se salió Ana? Porque si no, pues yo ya le doy la entrada al doctor para que para ir con tiempos. Parece que sí salió. ¿Perdón? Yo tengo una duda, doctora. Sí. Parece que sí salió de la reunión. ¿Aló? Sí, si quieres Ok, preguntarme. sí. Acá desde Panamá, muy contenta con la presentación, excelente. Y yo tengo una duda, en la normativa mexicana hay algunas parámetros que indiquen que se infracciona la normativa que se establece en cuanto al uso de animales y cuáles son las sanciones. Esa es la pregunta, las sanciones por infringir la normativa en el buen uso de los animales de experimentación. ¿Qué hay de eso? Sí hay normas, está la norma oficial mexicana, la 062, que es para que habla de los animales de investigación que se usan para la investigación. Hay normativa, pero como las normativas son de observancia, o sea, se pueden aplicar o no, son las normas oficiales mexicanas. Como no tienen como no son leyes, no no son imputables, no hay alguna, si no hay alguna sanción. Se pueden hacer sugerencias, igual que los comités de ética, lo que pueden decir son hacer recomendaciones para que se apliquen, pero no pero pues si no se observan no pasa nada, a no ser que haya algún otro órgano que lo sancione. También tenemos la 033, que es del sacrificio humanitario de los animales de abasto. En México hay normativas muy, muy buenas, pero desafortunadamente muchas de ellas no se aplican. Tenemos que también ser bien realistas. Entonces, tenemos muchas leyes de bienestar animal y pues esas leyes, sí, la 062, Gabriela, Elisa, está la 062, la 033, hay muchas leyes más, está una de los insumos que se ocupan para los animales de abasto, hay mucha legislación también de los transportes, etcétera, pero todavía tenemos mucho por qué avanzar. Desafortunadamente tenemos muchas carencias. Gracias. Aquí me marcan que las NOMS sí son sancionables, solo que alguien tendría que denunciar. La gente en México no tenemos una cultura de la denuncia, tenemos que ser también bien realistas. Entonces, pues bueno. Regresé. Ok, yo ya estoy respondiendo preguntas. Aquí le dejamos entonces para dejar las preguntas al final. Ok, si quieres presentar al doctor. Sí. Gracias. Muy bien. Ay, qué angustia eso de que te saque y no puedas avanzar, perdón. Están viendo ya algunos de los datos que muy amablemente nuestro invitado especial, el doctor Juan Joel Mosqueda Agualito, nos envió. Es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctorado en el Departamento de Microbiología y Patologías Veterinarias del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington en Estados Unidos, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, responsable del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la misma universidad, hizo una estancia de investigación en
Obihiro, Japón, de 1995 al 96, ha publicado 80 artículos de investigación en revistas indizadas, ha escrito 3 libros y 10 capítulos de libro, tiene 6 reportes técnicos. Sobre esto, bueno, me voy un poco más rápido. No las estoy proyectando. Sí, estoy proyectando. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de varias academias científicas como la Mexicana de Ciencias, Sociedad Mexicana de Parasitología, Sociedad Mexicana de Inmunología, ganó el premio Canifarma, otorgado por la industria farmacéutica veterinaria al mejor trabajo de investigación en medicina veterinaria en México en 1996 y nuevamente en el 2010. Fue presidente de la Asociación de Parasitólogos Veterinarios, es experto designado del Laboratorio de Referencia de Diagnóstico de la Babesiosis de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, en México, de Senacica desde el 2014 hasta la fecha. Líder del Cuerpo Académico Consolidado de Salud Animal y Microbiología Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro, integrante del Consorcio Internacional de Vacunas contra Garrapatas del Ganado, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, integrante de la Red Iberoamericana Pautas de Control Químico y Vacunal de las Garrapatas del Vacuno en América Latina, integrante de la Comisión de Parasitología del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, miembro del Consorcio de Científicos Innovadores en Vacunas México, CEPI, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante, doctor, un honor contar con su presencia. Dejo de pasar la proyección. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Déjenme proyectar ahora mi presentación y yo no sé si ustedes ya están viendo ahí la presentación. ¿Me pueden confirmar si están viendo la primera diapositiva? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por la invitación, es un placer. Yo les quiero platicar de lo que estamos haciendo ahorita en el laboratorio en la Universidad Autónoma de Querétaro para evaluar una vacuna contra COVID-19 que hemos desarrollado ahí en el laboratorio y sobre todo el uso de modelos animales para ensayos preclínicos. Es muy interesante, gracias a la doctora Cristina por haber hecho la introducción al tema, a la doctora Beatriz, porque es un tema muy importante. Yo en realidad les voy a platicar mis experiencias con la parte de bienestar animal, de la cual pues conozco lo que me piden aquí en el laboratorio y ahorita se los muestro lo que hacemos en la universidad, con muchísimo gusto. Primero déjenme hablarles un poco sobre la definición de vacuna. La vacuna se define como una preparación de organismos, pero fíjense bien, esos organismos o pueden ser muertos o vivos o atenuados o las mismas partículas virales o las toxinas bacterianas. O ya ni siquiera los organismos completos, sino sus componentes como proteínas, carbohidratos o ácidos nucleicos que son administrados para estimular una respuesta inmune. El objetivo de las vacunas es proteger a un individuo contra el agente patógeno o sustancia en el futuro. Y en 2 diapositivas voy a intentar explicarles un poco sobre la historia de las vacunas basada en los hallazgos de Edward Jenner, quien demostró que vacunando o inmunizando pústulas secas de la viruela de la vaca a las personas se le protegía contra la viruela humana, que mataba a 1/3 de la población en aquel tiempo. Louis Pasteur, con estas observaciones, comenzó a utilizar este conocimiento en varias enfermedades, primero en la enfermedad del cólera aviar y después en la rabia, pero logró replicar para empezar la rabia, la enfermedad de la rabia en los conejos, algo muy difícil de hacer en aquel tiempo. ¿Qué hacía?
obtenía el líquido de la médula espinal de los conejos que morían de rabia y lo inoculaba en otros conejos. Y luego los conejos lograban desarrollar la enfermedad y morían. Esta imagen que está aquí es una imagen que refleja los experimentos que hacía él en aquel tiempo. Logró desarrollar la rabia en un modelo animal, que en este caso eran los conejos, haciendo pasajes controlados del virus de la rabia. ¿Cómo hacía eso? Pues infectaba a los conejos metiéndoles o introduciéndoles una pequeña cantidad muy constante de los virus en la membrana de la dura madre, después de hacer un pequeño orificio en el cráneo, algo que se conoce como trepanación. Esto estamos hablando pues de aquel tiempo, ¿no? Algo que obviamente hoy en día es totalmente inaceptable, pero eso permitió que él pudiese estandarizar este protocolo y hacer pasos repetidos. A veces hacía estos pasajes hasta 50 veces, hasta que logró estandarizar el periodo de incubación de la enfermedad de la rabia, que fue de 7 días. Y esas propiedades tan particulares de este virus, que ahora él llamaría cepa, ya se fijaron, o sea, eran verdaderamente muy replicadas, y eso, la base de ese conocimiento es el que se ha utilizado ahora en una gran cantidad de cepas, no solo para el virus de la rabia, sino para muchas especies animales, y esto nos ha permitido hoy en día desarrollar vacunas, no solo contra la rabia, que fue lo que él eventualmente probó, sino también en investigaciones básicas sobre la patogénesis de la rabia, lo cual es muy importante. Él estaba haciendo esos estudios, todavía no tenía 100% estandarizado el procedimiento, cuando a su puerta llegó un padre con un niño, su hijo, que había mordido un perro de rabia. En aquel tiempo, si te mordía un perro de rabia, pues simplemente, infectado con rabia, simplemente te morías. Y él, el 6 de julio de 1885, le introdujo a este niño estos preparados no infectantes del virus. Joseph Meister se llamaba el niño, y este niño sobrevivió a la enfermedad. Ese método de aplicar virus no infectivos a una persona después de haber sido mordido es algo que se utiliza hasta la fecha. Y eso dio origen a la revolución pasteuriana a nivel mundial. Recuerden que inclusive en algunos países se abrieron varios institutos Pasteur, además del que está en París. Y Joseph Meister, eventualmente, en gratitud a Louis Pasteur, pues cuidó del instituto, fue el cuidador del instituto por muchísimos años hasta que murió. ¿Y las vacunas son importantes? Bueno, en realidad, imagínense el impacto de las vacunas. Solo el agua potable, que además también es un derecho humano, solo el agua potable tiene un mayor impacto en la salud de las personas que las vacunas. Así de importante son las vacunas para la sociedad. Y pues podría darles mil datos de las vacunas, pero yo creo que con esta tabla es más que suficiente. Es una tabla de lo que pasa en Estados Unidos antes de las vacunas y después de las vacunas. Vean ustedes aquí el número de casos de cada enfermedad por año, antes de las vacunas y después de las vacunas. Viruela, 48,000 casos antes de vacunas, 0 después de las vacunas, 100% de reducción. Difteria, 175,000 casos antes, 0 casos después de que hubiera vacunas. Sarampión, 500,000 de casos, 79 casos después, 99.98% de reducción. Y así, todas estas enfermedades, el porcentaje de reducción es, si no el 100%, casi el 100%. Y nosotros la sociedad actual no entiende la importancia de las vacunas, no la entiende porque vivimos en un mundo con vacunas. No entiende que hace menos de 200 años la esperanza de vida de las personas era de 34 años. Y no entiende lo que es tener enfermedades como la viruela, que mata a 1/3 de la población. Por eso es por lo que hemos perdido la noción del tiempo, y por eso es por lo que desafortunadamente hay gente que piensa que las vacunas tienen efectos secundarios nocivos y que no deben ser aplicadas.
Una vacuna ideal, cuando las empresas o las instituciones desean construir o desarrollar una vacuna, pues tratan de hacer una vacuna ideal. ¿Qué es una vacuna ideal? Pues primero que es 100% segura, no va a causar ningún efecto secundario. Una dosis es suficiente para proteger al individuo toda su vida. Que sea de administración fácil, que no requiera agujas, ni complicadas, ni inyecciones dolorosas, que se almacene por tiempo indefinido a temperatura ambiente, porque muchas vacunas tienen un tiempo de vida muy corto y necesitan refrigeración o congelación, que sean de manufacturación fácil y barata, porque algunos procesos de manufactura son muy costosos, que sean capaces de conferir inmunidad de larga duración, de preferencia toda la vida. Y bueno, hoy en día no hay una sola vacuna en humanos o en animales que cumpla con las características de la vacuna ideal. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Aún así, son objetivos que deben intentar cumplirse cada vez que se desarrollan vacunas. El desarrollo de una vacuna incluye 2 etapas grandes. Una de ellas es lo que se llama desarrollo preclínico. A esto se refiere toda la investigación que se hace en el laboratorio y evaluaciones en animales. Y después el desarrollo clínico. Y esto pues ya involucra evaluaciones en individuos humanos. Una vacuna en el desarrollo preclínico es lo que incluye, primero, la identificación, es decir, el descubrimiento de los antígenos relevantes, el estudio de la enfermedad, etcétera, etcétera. La creación del concepto de la vacuna, cómo se va a desarrollar esta vacuna, cómo se va a expresar, cómo se va a dosificar, y después la evaluación ya en modelos vivos, porque se tiene que evaluar la respuesta inmunitaria, y hoy en día la respuesta inmunitaria no puede ser evaluada en células, todavía no. La producción de la vacuna tiene que hacerse bajo estándares de buenas prácticas de producción, que son estándares de buenas prácticas de laboratorio. Esto para que pueda ser, si pasa todas estas pruebas, entonces se obtiene un permiso y esto permite a los desarrolladores evaluar esta vacuna en individuos pasando a lo que se llama fase 1. Estos ensayos de fase 1 pues son ensayos clínicos en donde se evalúa la seguridad de la vacuna en un grupo pequeño de individuos y el tipo de respuesta inmunitaria, básicamente la seguridad y la inmunogenicidad. Si pasa esta prueba, entonces se pasa a la fase 2, que son ensayos clínicos más grandes, un poco más de personas. Si la enfermedad lo permite, se vacuna y luego se desafía de forma artificial con una enfermedad ya clínica. Si la enfermedad no se permite, pues idealmente se espera si los individuos pudiesen tener un contacto. Y también se evalúa la seguridad de la vacuna como efectos secundarios y la respuesta inmunitaria. Si pasa esta prueba, entonces pasa una fase 3, en donde los ensayos clínicos ahora se hacen ya en cientos o inclusive miles de individuos, en donde ya existe la enfermedad de forma endémica. Y aquí, si pasa esta fase 3, si se demuestra que se retiene la eficacia y la seguridad de la vacuna, entonces el productor ya puede obtener una licencia para comercializar el producto. Pero aquí no ha terminado todavía la evaluación, pues tiene que pasar una fase 4 y aquí ocurre... lo que ocurre es que se identifican los efectos o se estudian o se evalúan los efectos secundarios adversos en el largo tiempo y también la eficacia de la vacuna en el largo tiempo. No es fácil, es un proceso muy costoso y muy, muy largo. El tiempo de desarrollo de una vacuna, de acuerdo a la experiencia con otras vacunas de uso humano, nos dice que el camino es muy largo. Para la varicela se tomaron 28 años. Desde que alguien dijo, hoy voy a comenzar a producir una vacuna, hasta que se le aplicó a la primera persona, fueron 28 años, al igual que la vacuna contra la influenza. El papiloma humano, 15 años, el rotavirus, 15 años, y así.
pues ahora con esta pandemia que tenemos, tenemos la presión de producir una vacuna en 18 meses. Imagínense, pues, todo el tiempo que estamos acortando de acuerdo a lo que ha ocurrido históricamente. Bueno, con esto como antecedentes, pues yo les quiero platicar entonces de la evaluación preclínica que se está llevando a cabo en mi laboratorio. En mi laboratorio se desarrolló una vacuna recombinante. Es una vacuna compuesta de un gen sintético que tiene varios epítopos B y epítopos T de la proteína Spike, que nosotros hemos expresado en un sistema bacteriano. Ya purificamos la proteína, ahorita les muestro por ahí alguna información, pero teníamos que evaluarlo porque ya tenemos dosificada, entonces decidimos evaluarlo en varias especies de animales y ahorita también podemos discutir esto que les presento aquí. Utilizamos ratones Valve-C, hembras de 7 a 8 semanas de edad. Utilizamos cabras, hembras de unas razas alpino y cruzas con granadina de 8 a 11 meses de edad. Utilizamos ovejas macho Black Belly de 5 meses de edad y conejos Nueva Zelanda machos de 6 semanas de edad. El esquema de vacunación por especie, muy rápido, no los quiero entretener con mucho detalle sobre esto. Utilizamos 4 grupos de individuos, al menos para ratones, 4 grupos de 5 individuos cada grupo, evaluando dosis de 30, 60 y 100 microgramos de proteína en cada grupo, emulsionada en un adyuvante comercial, y un grupo control al que solo se inocule el adyuvante como control. Lo ideal es aplicar dos inmunizaciones al día 0 y al día 21 y tomar muestras de suero los días 0, 10, 21 y 31 posinoculación. Esto para evaluar la generación de anticuerpos. También nosotros vamos a determinar la seguridad de la vacuna, evaluando la inflamación, el dolor al tacto, si hubiese necrosis, reacciones de hipersensibilidad o fiebre, a las 24 y 48 horas post-vacunación. Y luego se analiza la producción de anticuerpos en el suero, se va a analizar el daño hepático mediante niveles de transaminasas, y eso es en modelos de ratones. Los ratones son animales muy pequeños a los cuales se les puede obtener muy poca cantidad de material biológico para evaluar. Nosotros decidimos repetir este experimento utilizando cabras. Entonces, aquí también vamos a evaluar diferentes dosis, 30, 60 y 100 microgramos de proteína, con el grupo control, en 4 grupos de 5 individuos cada grupo. 2 inmunizaciones, día 0 y 21, exactamente lo mismo en las tomas de muestras, pero además de evaluar la seguridad, determinando si hay inflamación o dolor y todo esto, que son efectos normales post-vacunación, se va a analizar la producción de anticuerpos específicos en el suero, la inmunogenicidad obviamente, pero también queremos evaluar la producción de anticuerpos IgA en los exudados mucosos, que no podemos hacer en los ratones. Vamos a analizar, vamos a hacer hemogramas para analizar cómo están respondiendo estos animales y también vamos a analizar la producción de citocinas mediante ELISA indirecta. Además de eso, el suero lo estamos guardando para hacer ensayos de neutralización viral, donde queremos demostrar también la eficacia de la vacuna o la eficacia de los anticuerpos contra la vacuna. En ovejas vamos a repetir, excepto que en ovejas solamente tenemos 2 grupos de 4 individuos cada uno, solamente necesitamos evaluar una sola dosis, que son 100 microgramos de proteína, un grupo control con adyuvante. Vamos a repetir exactamente todo lo mismo y vamos a evaluar también las citocinas y la neutralización viral in vitro. En los conejos es un experimento un poco más corto porque aquí lo único que necesitamos son anticuerpos que sean muy limpios, que no estén tan sucios como los anticuerpos de los rumiantes. Y entonces lo que vamos a hacer es, utilizamos 3 animales en cada, pues no lo llamamos grupos, sino son lotes porque no tienen una significancia estadística. Tenemos un lote con 30, 60 y 100 microgramos de proteína, un lote con 2 individuos inmunizados con adyuvante,
también se aplican las 2 inmunizaciones, se toman se evalúa la seguridad y se evalúa la producción de anticuerpos mediante lisa indirecta, y también queremos ver los ensayos de neutralización in vivo. Bueno, yo tuve que someter este proyecto a evaluación bioética en la universidad para que me dejaran, obviamente, proceder. Todos los proyectos, les quiero platicar la historia la experiencia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Todos los proyectos, al menos en mi facultad, todos los proyectos de investigación deben ser aprobados por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias Naturales. Esto es, proyectos de investigación con o sin financiamiento, no importa. Todos los proyectos de las tesis de licenciatura y todos los proyectos de las tesis de maestría y doctorado. Es decir, todos mis estudiantes de maestría, todos mis estudiantes de doctorado y los de licenciatura tienen que someter sus protocolos al Comité de Bioética. Y existen varios formatos, ahorita les muestro un poco más de detalle, pero hay un formato de registro general obligatorio que llenan todos los proyectos, aunque no utilicen animales, y luego están los formatos específicos dependiendo del tipo de proyecto. Uno, sí, que involucra animales de laboratorio, animales de abasto, animales de vida silvestre que estén en cautiverio, o animales de vida silvestre que estén en vida libre, o animales de compañía. Entonces, dependiendo del tipo de animal que va a estar involucrado en el proyecto, se llena este tipo de formato. Esta es la carátula del formulario de general, obligatorio. Es muy corto, son 2 páginas, donde es una descripción general, y ya. Pero aquí si ustedes se van aquí a la página de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad, aquí está este diagrama de flujo. Hay que llenar los formatos, el formato general que es obligatorio, y luego se escoge cualquiera de los formatos, dependiendo de las especies que vayan a estar involucrados, o humanos, entonces a individuos hay que llenar también el consentimiento informado, hay que evaluarlo, el permiso de colecta, los permisos de comunidad, dependiendo del tipo de proyecto que involucre. Se mete el currículum del investigador principal, en este caso, mi caso, si son mis estudiantes, y un protocolo de investigación, como decía la doctora, donde se describe todo el protocolo completo, no mayor a 10 hojas, y después se mete, porque hay fechas mensuales de evaluación, en donde se envía al comité, el comité se reúne una vez al mes, y luego se entregan los resultados. Bueno, los proyectos solo pueden comenzar la parte experimental hasta que estén aprobados por el Comité de Bioética. O sea, los chicos no pueden comenzar la parte experimental si no tienen aprobado el proyecto por el Comité de Bioética. Entonces hay mucha presión por escribir el proyecto y que sea evaluado por el Comité de Bioética, porque el Comité de Bioética se reúne una vez al mes. Entonces, si se les pasan las fechas de ese mes, por ejemplo, en el mes de octubre, la fecha límite para meter el proyecto era el 24 de octubre. Quien no lo ha metido el 24 de octubre tiene que esperarse hasta el 24 de noviembre para meter su proyecto a bioética. El comité se reúne, dictamina, y entonces les pueden hacer recomendaciones. Casi siempre les hacen alguna recomendación porque son formatos muy, muy complejos. O les puede rechazar el proyecto, y entonces se tendrá que someter de nuevo con las modificaciones solicitadas. Y se emite una carta de evaluación con un número de oficio. Y esto lo pueden revisar aquí en esta página de ahí de la facultad. Bueno, entonces les muestro la carátula, por ejemplo, del que tuvimos que llenar nosotros, del de animales de laboratorio. Son 10 páginas que hay que llenar y describir con muchísimo detalle. No les voy a poner todas, pero hay que describir exactamente no solo dónde están los animales, cómo se van a mantener, quién los va a manejar, qué experiencia tiene la persona que los maneja, cuándo comienza, cuánto termina, cuál es la justificación, qué animales, cuántos, de qué raza, peso, procedencia, alojamiento, las normas que involucran el manejo del animal, la eutanasia, si es que llegasen a utilizarse, y todo ese tipo de cosas. Es muy, muy, muy riguroso el protocolo que se llena. Al final tiene que ir con las firmas de los responsables,
Y bueno, eso lo hicimos nosotros para cada especie. Y después de eso, pues yo sometí el protocolo de investigación. Fue evaluado por el Comité de Ética de Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y aquí, el 9 de septiembre de este año, pues me aprobaron. Me aprobó este comité la fase preclínica. Yo les comento que yo quería, o yo metí o sometí a evaluación la fase preclínica y la primera fase clínica, y me dijeron no. Primero pasa la fase preclínica, y luego cuando nos demuestres que pasó esa fase, vuelvas a someter el proyecto a la fase clínica. Entonces, al menos en la fase preclínica está aprobado este proyecto. Ok, eso es prácticamente parte de lo que les quería yo platicar. Ahorita pues estamos ya en las últimas semanas de experimentación con los animales. Hemos hecho algunos experimentos, no tengo los datos de mucho, pero esto es un resultado que les quería comentar que es muy alentador, porque este es el suero de algunas de las cabras que obtuvimos. Aquí abajo están sueros de las cabras preinmunización y sueros de las cabras del grupo control. A las diferentes diluciones pues no presentan ninguna señal en una ELISA indirecta donde forramos la placa con la proteína recombinante. En cambio, estos animales vacunados con 100 microgramos, con 60 microgramos y con 30 microgramos, pues a la dilución de 1 en 500, de 1 en 1000, 2000, 4000, hasta 1 en 64,000, todavía los títulos de los anticuerpos nos dan estadísticamente diferentes a los sueros preinmunización y a los animales no vacunados. Ya 1 en 28,000, ya algunos ya no hay diferencias estadísticas. Entonces, estos son títulos bastante buenos para esta proteína, para hacer una vacuna de una sola proteína, pero el diseño de nuestra vacuna, que es lo que estamos patentando, es lo que hace esta calidad del suero. El equipo de laboratorio, pues es la gente que trabaja. Yo, como les digo, siempre voy nada más a aparecer ahí en las fotografías, porque pues obviamente ellos son los que trabajan. El doctor Diego Josimar es el que expresó la proteína recombinante, y están todos los demás chicos, Andrés, que está trabajando también en el laboratorio haciendo todas las purificaciones de la proteína, Miguel y Susana, que me están ayudando con el manejo de los ratones en el bioterio, porque ellos en sus proyectos de maestría y doctorado haciendo anticuerpos monoclonales tienen mucha experiencia en el manejo de ratones de laboratorio. Y Carlos, que está haciendo su tesis evaluando la inmunogenicidad en los conejos, además de Mauricio, que la está evaluando en cabras y ovejas, y otros estudiantes que no pudieron aparecer aquí. Y pues eso es lo que les quería comentar. Les agradezco mucho. Aquí está mi correo por si tienen alguna duda, y estoy disponible por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Mosqueda, por esta valiosa explicación. Tenemos algunas preguntas ya en el chat para usted. Hay algunas que voy a tomar primero, la de Rebeca Rueda, que quizá sea relativamente fácil de aclarar. Usted usó la expresión que en los rumiantes esos anticuerpos estaban sucios. Déjeme ver dónde se me fue Aquí está. Pregunta Rebeca Rueda, ¿por qué los anticuerpos de los rumiantes están sucios? Sí, es buena pregunta. Lo que pasa es que los rumiantes, pues al ser rumiantes y tienen una microbiota muy, muy, muy compleja, pues generan anticuerpos contra muchas antígenos de microorganismos. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, un Western blot con los sueros de los rumiantes, sale muy sucio el Western blot. Y si tú quieres demostrar, por ejemplo, que estás expresando la proteína recombinante, no te interesa tanto el anticuerpo. No te interesa tanto, sí, el anticuerpo, te interesa la proteína. Y para eso necesitas utilizar un anticuerpo más sin tanto fondo. Y los anticuerpos de los conejos, al igual que los de los ratones, dan muy poco fondo porque son animales que, como están
confinados no tienen tanta exposición a antígenos. Gracias. Hay otras preguntas, la doctora Elizabeth Telles y una mía, que se refieren a la elección de estas especies. Pregunta la doctora Elizabeth Telles, ¿puede explicar la elección de las especies utilizadas? ¿Qué tanta extrapolación en humanos se podrá obtener de los resultados si no son modelos naturales de la enfermedad? Sí, claro, esa pregunta es excelente y yo estoy anticipando que es la pregunta que tengo que como que defender más, pero no creo que haya mucho problema. ¿Qué pasa con las vacunas de uso humano? ¿Por qué fallan tanto? ¿Por qué el 95% de las vacunas no pasan a la fase 1 de desarrollo? La razón es porque los modelos animales que se utilizan no reflejan la diversidad genética de la población humana. Si tú utilizas ratones, 5 o 10 ratones, que son genéticamente muy similares, pues es obvio que la respuesta que vas a utilizar es muy parecida entre ellos, pero son animales muy endogámicos, de tal manera que, ¿cómo sabes que otros haplotipos van a generar el mismo tipo de respuesta? Cuando tú llevas eso a una población exogámica, como lo son pues, nosotros, pues resulta que un individuo tendrá un haplotipo que se comporta igual al de los ratones y otro no. Y eso tú lo estás perdiendo al utilizar esos animales que son genéticamente muy similares. Entonces, pues claro, lo ideal sería utilizar animales muy parecidos a los humanos, pero pues no tenemos chimpancés o macacos y yo pues personalmente jamás utilizaría chimpancés o macacos para estos experimentos, porque el único grupo ahorita de una de las vacunas líderes que utilizó macacos, utilizó 4 macacos. Y entonces tú extrapolas de 4 macacos para toda la población humana. Es muy difícil. Entonces lo que nosotros hipotetizamos es que si tú tienes diferentes especies animales que son tan diversas como diferentes orígenes evolutivos como el ratón y el conejo y las cabras, o el ratón y las ovejas, estas especies ven a los antígenos de manera diferente porque cada una tiene haplotipos diferentes. Y si tú demuestras que generaste inmunogenicidad en la especie de ratones y en la especie de conejos y en la especie de cabras, pues es obvio que tienes mayor probabilidad de éxito cuando tú lo apliques a una población exogámica. Eso es lo que creemos nosotros. Todavía con esa misma línea, no solamente pensando en que se eligen 4 especies distintas, cabra, borrego, ratón y conejo, sino más bien cómo hacer la traslación de esa variabilidad a seres humanos que, sin tener tanta diversidad genética como una sola de estas especies, porque somos genéticamente tremendamente aburridos, pero cómo lograr que llegue al horizonte a donde se enfila una vacuna que se supone que es para utilización humana. En esa línea, mi pregunta era, ¿estos animales no se infectan con el virus SARS-CoV-2? Y hasta donde sabemos, algunos felinos sí. ¿Por qué no preferir a felinos que tienen la infección, por así decirlo, espontánea de esta enfermedad que nos afecta, y preferir a animales que no se infectan? Sí, también es muy buena pregunta, pero yo lo veo exactamente al revés. Los felinos, los perros y también los rumiantes, al igual que los perros, tienen el receptor de la proteína ACE2, es más relacionada con los humanos que el de los conejos o los ratones, por ejemplo. Pero nosotros no queremos saber
si el virus va a unirse al receptor de la especie. Lo que queremos saber es si el sistema inmunitario de ese individuo se va a parecer en respuesta al del humano. Entonces, idealmente tendríamos que utilizar un sistema inmunitario similar al del humano. No estamos hablando del receptor del virus, estamos hablando del sistema inmunitario, porque es al que vas a inmunizar con la vacuna. De tal manera que, por eso, como decía antes, lo ideal sería utilizar una especie muy relacionada como un gorila o un chimpancé. Pero, pues obviamente eso no, ya cada vez está menos permitido. Sin embargo, la idea de nosotros es que si generamos logramos generar anticuerpos en especies tan diferentes, es más probable que en una especie también diferente como los humanos tengamos resultados igual de exitosos. En esa línea todavía, Rafael Salgado Garciglia pregunta, si se infectan con SARS-CoV-2, ¿estas especies cuentan con laboratorios del nivel de bioseguridad para hacerlos? Todavía no está demostrado biológicamente que los rumiantes se infectan con SARS-CoV-2. Hay estudios bioinformáticos que demuestran que el receptor es más parecido, bien se lo estoy diciendo, más parecido al receptor ACE2 de humanos que el de los perros, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que hay más probabilidad, no lo sabemos todavía. Pero lo que nosotros sí sabemos es que no podemos trabajar el virus, al menos en nuestras instalaciones, porque no tenemos laboratorios nivel 3 de bioseguridad, que es lo que nos exigen para manejar el virus, de tal manera que no vamos a poder hacer esos experimentos de infección. Por eso es por lo que queremos hacer ensayos de neutralización in vitro. Muchas gracias, doctor. También tenemos una pregunta en torno a si el Comité de Bioética que revisa el protocolo da seguimiento in situ, si introducen modificaciones en la cantidad de ejemplares o en los procedimientos o en la especie utilizada, hay seguimiento. Y esto se enfila hacia mi primera pregunta, que es, en su experiencia, ¿cuáles son las diferencias entre la observación de comité de ética, el famoso IACUC de los Estados Unidos, no sé cuál utilicen en Canadá, cómo se llame? Me imagino que también conocerá cómo son los procedimientos en Japón y lo que está ocurriendo en México. ¿Qué diferencias hay en esta observación bioética a la utilización de animales en estos diferentes países? Sí, claro. Bueno, nosotros, al igual ahí en la universidad, cuando te aprueban un protocolo de investigación desde el punto de vista bioético, todavía no tenemos un comité que le dé seguimiento. O sea, te dicen, tienes que hacer estas recomendaciones, tienes que hacer estos cambios, y tú en un documento dices, sí, aquí están los cambios, pero nunca van y te ven que los hiciste. Entonces, yo creo que eso habrá todavía, como lo mencionaba la doctora en su presentación, habrá que establecer esos mecanismos. Sin embargo, en mi experiencia en otros laboratorios, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, que van un poco más avanzados, es cada vez más difícil trabajar con animales, es cada vez más complicado, te exigen muchísimos métodos y te reducen cada vez más el tiempo. Nosotros lo que hacemos, al menos en la universidad, es basarnos todo en las referencias publicadas en revistas indizadas. Nosotros utilizamos este número de animales porque esto es lo que ya está demostrado en revistas publicadas que funciona. Este número es el que funciona y es el número mínimo que podemos utilizar para demostrar reproducibilidad, por ejemplo. Por ese lado.
Y por el otro lado, pues claro, yo creo, al menos en lo que va pasando en la universidad en los últimos 12 años que yo estoy trabajando ahí, he visto cómo ha avanzado muchísimo, porque ahora pasar estos comités de bioética es muy, muy complicado. Entonces yo espero y yo creo que vamos moviéndonos en la dirección correcta. Por ejemplo, no sé si le habrá tocado trabajar en Estados Unidos, en su doctorado, con este organismo certificador de la política de utilización y cuidado de animales de laboratorio y trabajo docente que se llama AALAC. Ahorita las siglas no me saldrían fluidamente, pero es una organización internacional que revisa que la institución tenga una política de cuidado de animales, comités que revisan a los animales no nada más en los protocolos, es decir, en el papel, sino en los laboratorios, y que esa organización internacional es la que lleva el trabajo pesado de estar diciéndole a las instituciones, tu política de animales está fallando de manera urgente en esto, de manera a mediano plazo en esto, y están haciendo muy bien esto. Y al mismo tiempo difunde esta idea de buenas prácticas para que se corrijan. Esto desde luego no ocurre en México, es correcto esto, no hay una instancia que certifique en cuanto a al buen cuidado y atención a los animales que se utilizan. Sí, efectivamente, al menos en lo que es mi experiencia, no hay todavía una instancia así, ni mucho menos, ni interna ni externa, que vaya y verifique que lo que tú dices en tu protocolo escrito que vas a hacer, lo estés haciendo. Pero yo sí creo que todo va moviéndose hacia esa dirección, ¿eh? O sea, las nuevas generaciones también, la gente va presionando, la sociedad va presionando para que comencemos todos a movernos hacia ello. Tenemos, desde luego, muchas felicitaciones. También estaba comentando la doctora Elizabeth Telles que civetas y hurones también tienen infección por SARS-CoV-2 de manera espontánea, pero aclara usted que no miden la no infección, sino la respuesta inmunológica, aunque no sería... en mi mal entendimiento de todo esto, ¿no sería lo lógico pensar que una vacuna va a proteger de una infección? Es decir, que a un sujeto que es viable que se infecte por vía de otro de su misma especie, civetas o hurones, la vacuna le daría la inmunidad, lo inmunizaría. Sí entiendo ese punto, pero a ver, son dos cosas diferentes. Hay muchas especies que tienen un receptor casi idéntico al de los humanos, entre ellos las civetas, los hurones, todos estos. De hecho, en Europa hay una crisis ahorita en todas las granjas de hurones porque los están matando, el COVID los está matando. Ese es por ese lado. Y hay otras especies de vida silvestre que también están reportados a nivel bioinformático casi 100% de similitud. Entonces eso se viene con unas consecuencias ecológicas muy interesantes que todavía ni siquiera hemos podido entender. Por ese lado. Por el otro lado, si nosotros inmunizamos hurones o civetas, pues vamos a demostrar que generan anticuerpos, pero tendríamos que desafiarlos con el virus. Y al desafiarlos con el virus, no garantizamos que su respuesta inmunitaria de ellos sea traslacional al de los humanos. En cambio, si nosotros tomamos anticuerpos de cualquier especie, ratones, conejos, cabras, y tú los pones en una pocito y ahí agregas el virus y luego pones células y el virus impide que penetre las células, pues no te importa el tipo de anticuerpo. Te importa que el anticuerpo bloquee la invasión a las células. Y eso lo puedes hacer con cualquier anticuerpo de cualquier especie. A eso me refiero. Bien, gracias, doctor. Hay otra
idea sobre lo reducido que está haciendo en este tiempo la utilización es decir, la investigación en torno a vacunas para prevenir el COVID-19, y justo entró en la mención al respecto en una plática que tuvo la doctora Casas Martínez en la Comisión Nacional de Bioética, de que estaban usando seres humanos de manera totalmente ética, con conocimiento informado y de manera muy protegida, respaldados para protegerlos, pero ya con seres humanos para acortar estas décadas que toma el llegar a una vacuna que tenga eficacia y seguridad, estas dos condiciones, ¿no? En su opinión, estos estudios, ahorita se me va, a pesar de que tengo por aquí cerca la plática de la doctora, se me va el nombre técnico de esto. Hay otro doctor que le llama INC, es intervención no comprobada, pero eso ya es prácticamente con personas desahuciadas que no tienen ninguna otra oportunidad, otra alternativa, y que siguiendo el acuerdo de Helsinki aceptan con conocimiento informado un procedimiento no comprobado en ellos, siendo humanos. El nombre que usó la doctora ahorita se me escapa, pero se refiere literalmente a eso, a que puede haber gente que esté muy dispuesta, voluntariamente, muy respaldada para que la investigación sea directa y nos evitemos el gasto en tiempo, en recursos y en inteligencia humana, tratando de inocular de evitar la infección de un virus a especies animales que no tienen este problema. Sí, claro, eso es una corriente ahora que se está poniendo como de moda con todo este asunto de la pandemia, porque sí es cierto, si tú vacunas a una población y esperas a que se infecte y se tiene que infectar un porcentaje de esa población que vacunaste para demostrar la eficacia de la vacuna, pues eso toma años. Y eso es donde se detienen muchas vacunas o se alentan, y la idea es entonces pues vacunarlos y desafiarlos. No tiene usted idea la cantidad de gente que me escribe a mi correo proponiéndose para esos estudios. Y a mí lo primero que me dijo el Comité de Bioética de la universidad es: no te vamos a permitir el uso, ¿cómo me dijeron? De grupo control humano. Estoy preocupado porque ellos dicen que no puedo utilizar, como tiene que ser aleatorio, no le puedo decir a la persona: me das chance de probar mi vacuna en ti, no te voy a decir si te voy a poner agua o la vacuna, pero yo tengo que tener un grupo control, ¿no? Y ellos me dicen: no te voy a, ya me advirtieron y no sé cómo voy a resolver eso. O sea, hay que están como las dos formas opuestas de pensar, y ¿qué vamos a hacer? Bien, otra pregunta de la doctora Elizabeth Telles: ¿qué opina de los sistemas microfisiológicos o biochips con células humanas en los que se están probando tratamientos y vacunas contra el COVID? No hay consistencia. Contra el COVID que no requieren en animales. Sí, pues depende mucho de lo que quieras hacer y de lo que quieras probar, y hay que ser muy cuidadosos. Yo ahorita estoy en pláticas con investigadores, colegas míos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les voy a platicar brevemente lo que están haciendo, que es padrísimo. Ellos diseñaron un virus. Es un virus que no infecta humanos. Lo forraron con la proteína spike del virus SARS-CoV-2. Y con esa proteína spike, el virus ya penetra las células humanas. O sea, se inventaron un virus, pues, pero que no causa enfermedad en los humanos. Y ese virus lo puedes tener en tu cuartito de cultivo sin ningún nivel de bioseguridad, porque pues, no causa enfermedad. Pero te permite evaluar si tus anticuerpos bloquean la invasión del virus a las células humanas.
Y eso es verdaderamente increíble, porque para empezar yo no tengo un laboratorio de nivel 3 de bioseguridad, donde tendría que utilizar el virus verdadero y ponerlo en células o en hámster sirios que también se infectan, pero ahora ya lo puedes hacer en cualquier laboratorio y eso es sorprendente. Entonces yo creo que soy la persona más ansiosa del mundo esperando que ya terminen de estandarizar su protocolo porque ya están mis sueros ahí esperando. Bien, doctor, pues ha sido realmente riquísima esta conversación con usted. Estamos muy agradecidos del tiempo que nos ha concedido para compartirnos su conocimiento, su experiencia. Deseamos que lleguen sus investigaciones a buen puerto y que mientras tanto también se vaya intensificando, extendiendo e involucrando mucha más gente en los temas de bioética que nos competen a todos, porque en la ética no hay nadie que sea propietario o experto del conocimiento, incluso quien va pasando y tiene una duda o una pregunta o dice, ¿cómo puede tener una contribución a la reflexión y a las mejores prácticas posibles? Le agradecemos muchísimo su presencia, la presencia de las más de 100 personas que estuvieron conectadas aquí y quienes hayan podido seguir la transmisión. Se interrumpió la transmisión porque también a Rosalía Bailón, que es quien nos da el apoyo técnico, la sacó conmigo y en esa salida forzada pues se interrumpió la transmisión en línea, pero esperamos que haya sido posible repetirla y si no, pues en YouTube estará accesible para que puedan revisitarla en algún otro momento. Les agradezco a todos, a todas su presencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Un placer. Gracias, doctor Juan Mosqueda. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Ana Cristina, un abrazo. Gracias. Muy bonita la conducción. Sí, gracias. Hasta luego.